and our subject is the magnificence tema of Christ. es la Now, I don't magnificencia usually de begin a Cristo. message in this way. No necesariamente comienzo un mensaje así, pero hay muchas historias trágicas en el mundo. También muchas historias vergonzosas, que nos avergüenzan. Ha habido gigantescos errores, muchas veces. Hace poco tiempo alguien me recordaba de algo que tal vez ustedes no se acordarán. Ahí en 1998-99, como una sonda espacial que la NASA deseaba poner en Marte para investigar el clima de ese planeta, resulta que se aproximó demasiado al planeta y se desintegró en Marte. Ese planeta que deseaba sondear. Y la explicación fue muy vergonzosa para la NASA como institución, porque tal vez ustedes se acordarán de la explicación. Dijeron que el software para la guía de esta nave que iba a bordo estaba calibrado, este software, con un estándar imperial en millas, pulgadas, etc. Pero el equipo de guía allí en la base estaba calibrado en sistema métrico, con metros, centímetros, etc. Y uno no puede tener una cosa más desastrosa y embarazosa para poder evaporar billones de dólares. Y bueno, hay muchas cosas que pasan así. Por ejemplo, en la guerra. Grandes tragedias pueden pasar con pequeños errores que se hacen. Y en las noticias hemos escuchado de aerolíneas que se estrellan, aviones, y se acordarán de ese desastre en 1970 por allí, donde una línea aérea de Turquía estaba llegando a su destino de París a Heathrow y cayó en un bosque afuera de París, y la razón es que alguien no había cerrado correctamente algo en el avión. Allí la cerradura de donde va el equipaje. 350 vidas fueron perdidas. Tantas cosas pueden pasar. Tan grandes cosas dependen de errores tan pequeños. Y si se comete un pequeño error sucede una tragedia. Introduzco el mensaje así solamente por una razón. Porque la más grande tragedia es que alguien que tal vez está aquí, por ejemplo, que sabe al respecto de Cristo y conoce algo del Evangelio de Cristo y el mensaje de la Biblia, esa persona que completamente subestime a Cristo, el subestimar a Cristo es la tragedia más grande personal que te puede pasar a ti. Tal vez tú no consideras a Cristo, tal vez tú no entiendes. Tal vez tú no entiendes y no reconoces su magnificencia, su naturaleza, su ser, su obra, sus logros, su necesidad. Cuán necesario es Él para las almas. Ese error te costaría la eternidad. Eso te costaría todo en la vida y la eternidad, el no conocerle. Y leímos las palabras de Cristo en nuestra segunda lectura de la palabra. Si alguno hará su voluntad, él conocerá de la doctrina. Si hubiera personas que han escuchado a Cristo y que vieron sus milagros y que hubieran escuchado a los apóstoles después predicando, que le rechazaban esas personas que habían escuchado a Cristo y a los apóstoles, pues las palabras de Cristo entonces significan lo siguiente: le rechazan a él y esas palabras porque no quieren a Cristo, no quieren recibirle, no quieren ser gobernados por Dios. Y es lo mismo. Si tú no reconoces las maravillas de Cristo y su magnificencia, su ser, su naturaleza, su obra, eso es clara y llanamente porque tú no quieres hacer su voluntad. Tú no quieres aceptarle. Queridos amigos, que el Espíritu Santo de Dios, en gran misericordia y gracia, gobierne tu corazón y te traiga a entender la magnitud de este desastre espiritual. Es el amor al mundo.
que hace que alguien pierda a Cristo. Es el amor al ser, al yo, que hace que se pierda a Cristo. Es una autodeterminación, el estar fijado en hacer lo que yo quiero hacer que hace que perdamos a Cristo. Eso hace que no tengamos tiempo para Cristo y no lo entendamos. Es voluntariamente dejar a un lado el mensaje que escuchamos y decir no voy a considerar estas cosas. La única solución a esto es que Dios pueda gobernar en nuestros corazones en su infinita misericordia. Así que este es nuestro tema, la magnificencia de Cristo. Y leo el versículo 9 una vez más, Filipenses 2, versículo 9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo Dios y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios, Cristo es Dios. Y bueno, cuando la Escritura hace referencia a Dios aparte de Cristo, entonces se refiere al Padre. Y entonces, ¿por qué el Padre ha exaltado a Cristo? Esta es una pregunta muy importante. ¿Acaso Cristo no estaba ya exaltado antes de venir a la tierra? Claro que sí. Entonces, si lo vemos de forma superficial, es misterioso esto. Siempre fue divino. Siempre fue Dios. Hay un Dios y tres distintas personalidades, algo que la mente humana jamás por completo entenderá hasta que está en la gloria. Hasta que esté en la gloria, pero aún así hay un Dios, una esencia divina, una sustancia, una deidad, y si pudiéramos intentar usar una palabra para describir a Dios, palabras tan limitadas, pues es que hay una esencia divina, pero aún así hay tres personas gloriosas y diferentes en la deidad, igualmente poderosos, igualmente Dios, igualmente omnisciencia, teniendo todos los atributos de Dios por completo, obrando en armonía, y aún así, aunque es un solo Dios, son tres personas diferentes. Y Cristo es la segunda persona de la Trinidad. No quiero decir que sea número 2 en orden de importancia o poder. Todos son iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es número 2 en nuestro entendimiento. Hablamos de la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Y Cristo siempre fue divino, siempre fue eterno. Si es que esto no es una tontería que yo lo aclare, siempre fue infinito, siempre santo, siempre lo supo todo, el conocimiento de Dios, el conocimiento maravilloso de Dios. Él sabe todas las cosas que hay para conocer, pasadas, presentes y futuras, y las conoce todas al mismo tiempo, no como nosotros. Nosotros podemos pensar en una cosa en un solo momento. Tal vez alguien es muy brillante y puede pensar dos cosas a la vez y las puede entender, pero Dios sabe todo lo que sabe todo el tiempo. Todas las cosas están ante la mirada, ante la presencia del Todopoderoso. Y Él se relaciona con todas las personas que se comunican con Él al mismo tiempo. Él es el Dios infinito en lo alto. Él conoce todas las cosas, Él es omnisciente, lo sabe todo, Él nunca cambia. Él es inmutable, claro que no puede cambiar. Si Dios es perfecto, no puede cambiar. Porque si cambiara, pues entonces ¿cuándo era perfecto? ¿Antes de cambiar o después de cambiar? Uno que es perfecto de par en par no puede cambiar. Y por tanto es por completo fiel y confiable y actúa con los mismos principios divinos en todo momento. Todopoderoso, omnipotente, las características de Dios. Y Cristo las comparte todas, por completo sabio, por completo justo. Él es un Dios personal, un Dios que se relaciona con nosotros. Él es amor. Él es el Dios de toda amabilidad, de toda ternura, de toda compasión, de toda bondad. Y Cristo siempre compartió todos estos atributos. Entonces, en primera instancia, este texto es un misterio, por lo cual Dios Padre, también le exaltó. Hasta lo sumo que quiere decir esto. Desde luego que Él siempre ha sido exaltado hasta lo sumo. Hay algunas cosas que podemos decir al respecto de la segunda persona eterna de la Trinidad que Él no había experimentado y que no había hecho. Obviamente, Él nunca en la eternidad pasada
había conocido limitaciones humanas. En el perfecto entendimiento de Dios, evidentemente las había conocido, podríamos decir, pero no podemos decir que las había experimentado. En su mente podía leer exactamente lo que los seres humanos atraviesan en diferentes circunstancias, en todas, pero él nunca había atravesado estas circunstancias. Él no había conocido ninguna limitación humana. Como Dios eterno, él nunca había conocido limitaciones, nunca había conocido un ambiente pecaminoso, ni desprecio, ni iniquidad. Nunca había experimentado oposición ni dolor en su cuerpo. Nunca había sido expuesto a tentaciones a pecar. Claro que no. No hasta que vino a este mundo de tiempo y entró en un cuerpo humano y una personalidad humana y tomó estas cosas sobre sí. Esas eran experiencias que desde luego Dios jamás de forma personal había aprobado. No puedo decir que no las conocía porque Él lo conoce todo, pero nunca de forma personal las había probado. ¿Por qué necesitaba venir? Pues debido al hombre, al ser humano caído, porque la raza humana había avanzado a rebelión en contra de Dios y había caído del favor y la gracia de Dios. Y el ser humano estaba bajo la ira de Dios, bajo su juicio, y tenía una naturaleza pecaminosa debido a su desobediencia ahora. Ahora tenía esa naturaleza debido a la caída y estaba corrompido en su mente, de modo que pensaba de forma egoísta y planeaba de forma egoísta y daba hospitalidad al odio y a todo tipo de cosas y a la avaricia. En su mente estaba corrompido, en su corazón, su afecto, sus sentimientos estaban corrompidos, teniendo lujuria de cosas erróneas y teniendo cosas sucias, y en su voluntad estaba corrompido también. Su aspecto volicional, su capacidad de determinación estaba completamente corrompida. Insistía en hacer las cosas que estaban en contra de Dios. Así que el ser humano estaba caído y corrompido, la raza humana. Y claro que estaba bajo el juicio de Dios. Porque Dios es santo y debe castigar el pecado y debe destruirlo de su universo moral un día. Y ahí tenemos al ser humano como un pecador voluntario, como dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Todo hombre, toda mujer, todo niño, toda persona se había corrompido. ¿Qué se podía hacer al respecto de esta situación terrible? Un escritor de himnos dice, Él vio las naciones pereciendo en pecado y tuvo compasión del estado perdido en el cual este mundo arruinado estaba. Y entonces en el consejo eterno, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así es como nosotros lo entendemos, confirieron, y desde luego ellos nunca tuvieron que hacer esto. Esto acomoda la forma que podemos pensar para que podamos entenderlo con nuestro pensamiento humano. Hubo ese gran consejo, por así decirlo, ese gran concilio, ese gran consejo divino en la eternidad pasada, esta gran reunión. Y Cristo, la segunda persona de la Trinidad, dijo, yo iré a este mundo y seré el representante de hombres y mujeres pecaminosos, y yo viviré una vida perfecta para poder merecer y ganar el cielo y la gloria y la vida y el perdón por todos aquellos que confíen en mí. Y yo sufriré y moriré por ellos, y llevaré el eterno castigo que ellos tendrían que llevar. Yo lo pagaré ese precio, yo seré el sustituto de ellos y aquel que lleve su pecado. Y entonces Cristo vino, de acuerdo con el plan eterno, Él entró a este mundo. Venimos al periodo de Navidad, el nacimiento de Jesucristo, cuando es recordado en este tiempo, y ese gran milagro, cómo Dios entró en una personalidad humana, qué gran milagro. Nuestro Dios se contrajo de una forma incomprensible, llegó a ser hombre. Ese momento llegó y Cristo vino a este mundo, de modo que pudiera ser nuestro Salvador y aquel que pagó por nuestro pecado. Por eso vino Cristo.
Él nació, vivió una vida perfecta, no hizo nada malo, solo bien. Él predicó el Evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Él obró miles de milagros de compasión. No había ninguna falta en él en absoluto. Sus discípulos se maravillaban ante él y le amaban. Y queridos amigos, fue a la cruz del Calvario y sufrió y murió como nuestro sustituto. Y entonces el Evangelio es predicado y todos aquellos que creen en él pueden ser perdonados, pueden ser salvos. Él tenía que tener los requisitos para ello, tenía que tener los requisitos para ser el Salvador, tenía que ser perfecto él mismo. Y claro que lo era. Y él fue lacerado, latigado no una ni dos veces, probablemente 3 veces. Y fue clavado en gran agonía a la cruz del Calvario, herido, sangrando, pero en esa cruz no solamente experimentó el dolor de las heridas en sus manos y sus pies, no fue el estar colgado en la cruz del Calvario que fue lo peor, no fue los espinos que tenían y todo lo que le hicieron a sus enemigos, sino lo peor fue el castigo derramado sobre él desde el cielo que su Padre Celestial puso en él. A medida que él, por así decirlo, abrió sus manos y le dijo al Padre, castígame a mí, en vez de a ellos, castígame a mí. Y tomó todo ese castigo, lo cargó por nosotros. Las consecuencias del pecado las tomó él a nombre de billones de personas a través de la historia de todo el mundo. Eso es lo que él tomó en la cruz de Calvario. Su divinidad, su deidad le sostuvo. Su humanidad sintió cada parte del dolor por nosotros. Hay un himno maravilloso. Voy a leer un par de versículos. Perforaron a través de sus manos y sus pies, su cuerpo entregó libremente, los dolores de su piel, de su carne eran tan grandes, pero más grande era el dolor de su mente, tal ira que encendería un infierno, cayó sobre él representando a billones de pecados. Esa ira cayó en Jesús y se gastó ahí sobre él. Es la justicia que cayó en esa hora sobre Jesús nuestro Salvador, nuestro amado Redentor. El poder de la deidad le sostuvo hasta que la naturaleza humana murió y él sufrió y murió ahí por amor a su pueblo. Queridos amigos, por eso fue exaltado cuando subió al cielo, habiendo probado que la cruz del Calvario había sido exitosa y cada onza de castigo lo sufrió a nombre de aquellos que irían al cielo. Él de forma exitosa lo tomó, ese castigo Cristo lo tomó. Entonces fue exaltado por todo lo que logró en la tierra. Pero ¿cómo puede ser más exaltado hasta lo sumo en el cielo que antes que viniera al cielo? Si Él es Dios y tiene toda autoridad, exaltamiento, poder y bendición, ¿cómo puede ser más exaltado? No puede ser. Pero lo que Él de forma adicional tiene es esto, que ahora es Rey y Señor de la tierra, de lo creado, y en especial de ese nuevo cielo y nueva tierra, cuando el cielo y la tierra sean amalgamados en el futuro eterno, la gloria que espera al pueblo de Dios, y Él será nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Rey, y a Él es dada toda autoridad especial y reinado sobre eso. Y ese es el significado del versículo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Voy a leer algo más. El versículo 7 y explicaré. Estas cosas son muy profundas. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay traducciones que hasta cierto punto es válida la traducción, pero hasta cierto punto nos confunde. Pero la Biblia en inglés, que sigue la de Ginebra, están bien conscientes de la posibilidad de confundir a las personas y entonces toman la mejor traducción.
donde dice aquí, en el versículo 7, se despojó a sí mismo. Y eso es lo que estamos criticando ahora. Sin embargo, eso no es exacto. No se puede traducir el griego así. Se despojó a sí mismo, se vació. Tenemos que especificar de qué está hablando, porque no se despojó de su divinidad, claro que no. La Biblia Reina Valera Antigua dice se anonadó a sí mismo. Eso es mejor. No se vació de su poder divino, sino que simplemente se anonadó o se despojó del ejercicio de alguna parte de su poder divino. Y entonces la traducción en inglés es mucho más correcta, donde dice se hizo a sí mismo se despojó de su reputación. Se hizo como nada. Eso es mejor. Eso responde a todos los problemas teológicos que la traducción más simple que tiene la Biblia Valera del 60 no puede resolver. Se hizo a sí mismo de ninguna reputación, dejó a un lado el ejercicio de su poder real para poder vivir entre los humanos y compartir su naturaleza de los seres humanos. Entonces la Biblia Valera Antigua es mejor, sin embargo se anonadó a sí mismo, dejó a un lado temporalmente su poder ilimitado y de vez en cuando lo mostraba cuando era necesario mostrarlo, pero en general la dejó a un lado de forma temporal. Dejó a un lado su felicidad plena en toda la eternidad, en su deidad, para poder ser un varón de dolores experimentado en quebranto en este cuerpo humano y personalidad. Deja a un lado la adoración constante que recibe de todas las huestes celestiales, los ángeles y todas las almas que ya están en la gloria. Dejó a un lado el recibir constantemente la adoración de las huestes celestiales y se hizo a sí mismo alguien de ninguna reputación, de modo que las personas en la tierra no le apreciaban. Ante sus ojos no era nadie y no tenía nada. A pesar de todo lo que él hizo, a pesar de toda la evidencia de que él era Dios y la evidencia de su gran poder y milagros, solo aquellos que creyeron en él vieron eso, y aquellos que venían a él lo vieron, y otros estaban en contra de él, porque predicaba en contra de sus pecados y les invitaba a arrepentirse y a la vida eterna, pero no querían tener eso. Entonces se hizo a sí mismo alguien de ninguna reputación y fue despreciado y odiado y vivió nuestra vida como un hombre de sufrimiento. Resistió toda tentación del malvado y entonces tuvo los requisitos para ser un Salvador perfecto, el Cordero perfecto sacrificial. Se hizo a sí mismo de ninguna reputación. ¿Cuánto amor le llevó a hacer eso? ¡Cuán amor tan sorprendente! Son demostraciones maravillosas de amor. Es verdad, nos maravillamos ante el amor que puede ser mostrado en la vida humana, claro, y el sacrificio que alguien puede hacer por otra persona, sí, y las dificultades que alguien experimenta para poder sostener a otra persona en circunstancias de enfermedad, o cuando un pequeñito está enfermo y crece y tienen dificultad, el amor que es derramado sobre ellos, sí. Pero ¿por qué Dios tendría que derramar tal amor sobre nosotros? De modo que vino a este mundo y sufrió y murió por nosotros, para poder cargar con nuestro pecado y asegurarse y ganar la salvación por nosotros. Si nosotros solamente le hemos odiado, ¿acaso no es así contigo? Y le hemos despreciado, ¿acaso no es así contigo? Nos hemos apartado de él. Y muchos de nosotros cuando éramos jóvenes pensábamos que este mundo era todo, queríamos fama, fortuna, ser notados, riquezas y confort, y le despreciábamos y no le considerábamos. Y él vino por criaturas como nosotros, que habían pecado en contra de él. A través de sus días vino a sufrir y a morir por nosotros. No vemos un amor así en la tierra. No hay nada que pueda compararse con el maravilloso amor de Cristo. Estamos pensando al respecto de la magnificencia. Cuán diferente
cuán único es Jesucristo. En Él vemos solamente misericordia y amabilidad y amor. Qué tonto, qué necio sería yo si le rechazara, de modo que Él, entre todas las personas, Él tenga que ser mi juicio y me tenga que aventar lejos de Dios de forma eterna. Qué precio tan grande pagó por una criatura tan terca como yo, rebeldes como nosotros. No hay nadie en la tierra que haría una cosa así, no hay nadie grande, no hay nadie que sea soberano, no hay ningún primer ministro, presidente, ningún jefe de una compañía multinacional que sacrificaría algo suyo por personas que un día fueran enemigos de él, que le despreciaran a él. Mira el versículo 9 una vez más. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, como resultado de todo lo que él había hecho. Y le da un nombre que está sobre todo nombre. Sería un estudio maravilloso simplemente estudiar los nombres de Dios en la Biblia. Y hacemos ese tipo de estudio de vez en cuando, los nombres que se le dan a Cristo en la Biblia. Esto nos da gran entendimiento. Algunos himnos reflejan esto. Jesús, pastor mío, hermano, amigo, profeta, sacerdote y rey, mi Señor, mi vida, mi camino, mi final. Acepta la alabanza que traigo a ti. Ese es John Newton, el escritor de himnos, que se convirtió después de ser traficante de esclavos. Queridos amigos, en nombre de Cristo, sus nombres de Cristo, Él es profeta. Nunca ha habido un profeta como Cristo. Él es el autor de toda la palabra de Dios. La explicación que tenemos de por qué la raza humana es como es, la tenemos en la palabra. La verdadera psicología está en la palabra de Dios. Información al respecto de Dios y sus atributos, y sus características y sus planes y sus caminos. El código para la vida cristiana, todo está aquí, toda verdad, toda revelación. Nuestro sacerdote, ¿qué sacerdote? Él no sacrifica animales, Él se ofrece a sí mismo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Rey, no como algún gobernador terrenal, Él es infalible. Guía a su pueblo con sabiduría infinita. Es el príncipe de vida, aquel que da vida, aquel que se dio vida a sí mismo cuando se levantó de los muertos, aquel que da vida a todos aquellos que le buscan cuando mueren los que le han buscado y encontrado, pasan de este mundo, la luz de este mundo se termina y se enciende la luz del siguiente mundo y atraviesan la muerte y ven al príncipe de vida para morar con él en toda la eternidad. Es el buen pastor que guía a su pueblo individualmente, conoce a cada uno de forma individual, conoce nuestras necesidades y nos guía. Él es el amigo de los pecadores. Es llamado también hermano para su pueblo, lo cual significa un cercano afecto y cuidado y amor. No había persona como Cristo, claro que no, porque Él no es solamente un hombre, Él es Dios y hombre. Él es llamado la resurrección y la vida. Él es llamado el camino y la verdad y la vida. Y Él es todas estas cosas. Él es llamado la luz de este mundo. También su nombre es Dios, es el don indescriptible de Dios. En otras palabras, no hay ningún idioma que pueda describir a Cristo de forma suficiente. Él es el don indescriptible, es preciadísimo, libremente entregado por nosotros en la salvación cuando venimos a Él. Se llama también el gran médico de nuestras almas, porque toma nuestro carácter y lo reconstituye. Aviva el alma que estaba adormecida y le pone vida, y podemos entonces relacionarnos con Dios y orar a Él. Es llamado príncipe de paz. La paz en la Biblia significa unión. Príncipe de unión con Dios.
quien nos trae a comunión con Él y con el Padre. Y entonces podemos conocer a Dios y tenemos certeza de la salvación y de que podemos caminar con Él. Él está por sobre todo los reformadores sociales. Y yo no estoy diciendo nada en contra de los que reformen la sociedad. Ellos solamente pueden hacer bien por cierto tiempo, en una pequeña área de necesidad humana. Sin embargo, Cristo es el más grande reformador social. Él transforma vidas y familias. Él está por sobre todo médico, todo el bien que ellos puedan hacer y todo lo que podemos depender de ellos. A pesar de cuánto dependamos de los médicos, Cristo es el verdadero médico de nuestra alma, que la prepara para la eternidad. Él es digno. No hay ninguna literatura que sea infalible y digna y divina como la Biblia, que sea consistente de par en par, tan maravillosa. Cristo está muy por encima de cualquier otra cosa. Cristo es el Logos, la revelación de Dios. Y su nombre también es por encima de cualquier conquistador militar. Los conquistadores militares brillan por un tiempo, pueden estar del lado correcto o el equivocado, brillan por un tiempo. Después pasa la historia y quedan ellos de lado. Y sus conquistas pueden caer y ellos utilizan violencia y necesitan hacerlo tal vez. Sin embargo, Cristo conquista a través de la paz. Nadie jamás se hace cristiano por la fuerza, siendo presionados, sangrando sangre a través de una declaración política. Tú llegas a ser hijo de Dios a través de medios pacíficos, porque Él obra en tu corazón y Él derrama su amor sobre ti y te trae a Él en arrepentimiento y fe. No hay conquistador como Cristo. Y aún así billones de personas de forma espiritual son conquistadas en la historia del mundo por Cristo y son traídas a Él. No hay inventor como Cristo. Él lo hizo todo. Todas las partículas y la materia que todavía los científicos exploran y que jamás podrán comprender perfectamente cómo Él las creó, todas estas cosas. Los sistemas que hay en el mundo. No hay nada, no hay ningún inventor humano que pueda compararse con Cristo. ¿Puedo comparar a Cristo con alguien que nos entretenga? No. Hay algunos entretenedores que son dignos tal vez y que pueden darte un cierto momento de placer y hacerte reír, pero la felicidad y el gozo de la vida eterna y de conocer a Cristo nunca mengua a través de la vida y después dura para toda la eternidad. No hay nadie en ningún área de la comunidad ni en la mismísima cumbre de ninguna profesión que pueda comenzar a ser comparado con Cristo en toda su magnificencia. Yo no puedo hacer justicia a este tema, la magnificencia de Cristo. Y voy a Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Queridos amigos, el apóstol habla a los cristianos. Y yo estoy hablando a cristianos y a aquellos que todavía no han creído a Cristo y no se han arrepentido todavía, no se han rendido ante Cristo, pero el punto es el mismo. Lo más importante es asegurarte de que Cristo está obrando en tu vida, de que tú le buscas y de que tú le encuentras, que tú tienes convicción en tu corazón de pecado y sabes que eres un pecador en necesidad y necesitas su amor perdonador. Y entonces si ves tu pecado, eres llenado de una necesidad de Cristo. Y a medida que te arrepientes y pides un nuevo corazón y una nueva naturaleza y una nueva vida, entonces tendrás la salvación si te rindes a Él. Puedes conocerle, podrás conocer su obra y cómo Él cambia tu naturaleza y cómo Él te llena de amor por Él, por Dios, y cómo obtienes la habilidad de orar, Él te la da.
y cómo Él responde tus oraciones y camina contigo constantemente. Probamos su fidelidad diariamente. El conocerle y tenerle a Él y caminar con Él es tener vida eterna y tener Dios contigo. Debo terminar, queridos amigos. Ya se me pasó el tiempo. Jóvenes, no confíes en este mundo. Ya mencioné a Michael Faraday en la mañana. O pensaba mencionarlo. El gran científico, el padre de la física moderna y también de las matemáticas en alto grado. Creció en esta área de Londres y notoriamente alguien se acercó a él, el más grande científico de aquel día, para que fuera su asistente, porque él se hizo conocido. Y cuando tuvo un accidente y no podía escribir, pensó al respecto de este joven hombre que tenía tanto interés en la ciencia, que tenía tan hermosa letra. Él puede ser mi escriba, pensó él, y puede ser mi asistente de laboratorio. Y entonces respondió una carta que venía de él y le pidió que viniera a trabajar por él. Bueno, pues Michael Faraday creció como un creyente en Cristo y se le subió a la cabeza. Y de repente este científico causó que Faraday saliera de la pobreza y se asociara con los grandes científicos. Y este científico era su héroe, pensó que era maravilloso. Hasta que este científico le llevó a un tour europeo a Faraday. Y entonces se dio cuenta de cómo verdaderamente era ese científico, su egoísmo, su orgullo. Y entonces Faraday despertó a la realidad del pecado de este hombre y dijo, ¿por qué estoy olvidando a Cristo? Yo creo en Cristo. ¿Por qué quiero abandonar a Cristo a cambio de un hombre y a cambio de las cosas vanas de este mundo? Y esto le despertó y le llevó de vuelta al Salvador, por quien él vivió a través del resto de sus días. Queridos amigos, si tú eres joven y tienes esperanza en este mundo, piensa respecto de lo que te acabo de decir. No hay nadie que pueda ser comparado con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. No estimes erróneamente este mundo. Necesitas de Cristo. Desesperadamente necesitas de Cristo. No puedes avanzar en la vida sin Cristo. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, ayúdanos. Humíllanos. Danos corazones arrepentidos para ver nuestro pecado y pobreza, de modo que podamos encontrar verdaderas riquezas, una experiencia espiritual y que podamos vivir por ti y te conozcamos. Oh Señor, recuérdanos, ayúdanos a todos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.